Hola Luis, en tu texto de esta semana hablas sobre el desajuste que estamos viviendo ahora que los avances de la tecnología están avanzando mucho más rápido que pues las capacidades de las instituciones y de los gobiernos. En ese sentido queríamos que nos platiques qué puede hacer México para enfrentar este desajuste. Tenemos desajustes en todos los planos, político, económico, social, pero particularmente visibles en el industrial. Tenemos una industria muy vieja que sigue produciendo de acuerdo a cánones y a patrones de hace décadas y ya no es competitiva, no compite con importaciones, no compite como exportadores y en cualquier momento se colapsa como pasó en 2009. La demanda se origina básicamente en las exportaciones y eso es lo que genera un caudal de recursos que la gente utiliza para comprar cosas de esta industria vieja. Y ahí lo que tenemos es una incapacidad absoluta de adaptarse. En algunos casos porque los empresarios no tienen las capacidades, en otros porque dependen de prebendas, de costumbres, de subsidios, pues de preferencias, de protecciones diversas, conscientes o inconscientes, que lo que han hecho es preservar toda una planta industrial vieja. El gran problema es que como el 80% de los empleados industriales, de los trabajadores industriales, están en esa parte de la industria, aunque producen menos del 20% de lo que se produce en el país en términos industriales. Ahí es donde se nota más, pero tenemos desajustes en todas partes, tenemos desajustes en el sistema educativo. Ese es el mayor reto, a mí me parece, que tenemos como país y no está ni siquiera discutiendo el tema, estamos discutiendo la relación laboral entre los profesores y el gobierno, pero no estamos resolviendo o siquiera intentando pensar qué tipo de educación se requiere para el futuro, donde la economía digital, que es la que ya estamos entrando a pasos agigantados, eh, demanda y exige personas con habilidades distintas de las que caracterizaban o caracterizan a la industria. Y la mayor parte de la industria hoy en día es ya digital, es decir, las computadoras manejan la industria, ya no son trabajadores que están apretando tuercas, eso ya no existe en la industria moderna. Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a transformar todo el sistema educativo. El punto es que la realidad, en términos de los teléfonos que utilizamos todos los días, en términos del tipo de transporte, en términos de las comunicaciones que tenemos con el resto del mundo, con diversas personas o tipos de comunicación e información que existe, no va al ritmo, o va a un ritmo muy superior a lo que tiene capacidad de adaptación el gobierno, los sindicatos, los empresarios, las regulaciones, etc. Entonces, el desajuste está en absolutamente todas partes. La pregunta es cómo vamos a lidiar con ello. Exactamente, ¿qué podría hacer México para enfrentar todos estos desajustes? Bueno, yo creo que primero que nada tenemos que estar conscientes de que existe un gran problema. Segundo, tenemos que reconocer que el costo de no ajustarnos tarde o temprano va a ser muchísimo mayor al de ajustarnos. Aquí el dilema para los políticos es muy grande, porque es natural que sea más fácil decir mejor no le toco, no le muevo, a provocar un cambio que pudiera implicar desempleo para muchísima gente muy rápido. Y la experiencia de la revolución industrial cuando dislocó a la economía tradicional agrícola, a ningún político le debe atraer en el mundo y todos los países tienen en mayor o menor medida el mismo problema. La cosa es que tarde o temprano se va a colapsar el sistema, la estructura vieja educativa, la estructura vieja industrial. Entonces, ¿qué es peor? Ir haciéndolo paulatinamente bajo un concepto, bajo un patrón, bajo un plan de desarrollo que tome algunos años pero que lo vaya resolviendo, o simplemente esperar que las cosas se colapsen. Como digo, los gobiernos típicamente esperan a que sea el próximo gobierno el que lo logre, el que lo haga, que alguien más se responsabilice, pero a alguien le va a caer y va a ser un costo dramático en ese momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer que hay un problema. Segundo, hay que crear un plan de transición hacia la economía digital. Y tercero, hay que construir todas las estructuras que eso demanda, un sistema educativo diferente, una estructura fiscal adecuada para estas circunstancias y un liderazgo para encabezar el proceso de cambio. Muchos empresarios no están cambiando no porque estén indispuestos necesariamente, sino porque realmente no tienen idea de lo que implica esto. Es increíble que 20 años o 25 años después de que empezó esta gran revolución en México, más en otros países, desde que empezamos a abrir la economía, todavía no haya una claridad de por qué se está abriendo la economía y por qué es importante adecuarse a estas circunstancias. Pero el hecho es que así está pasando. Entonces, si no hay un liderazgo que explique, que informe, que produzca capacidades, no vamos a llegar ahí. Por otra parte, si se presenta esa capacidad, el futuro es extraordinario. Tenemos un mercado maravilloso, tenemos una relación única y privilegiada con la economía norteamericana. Si solo pudiéramos agregar más valor
en México, pues podemos generar sueldos infinitamente superiores y por lo tanto una mucho mayor riqueza dentro del país. Entonces las oportunidades son enormes. El chiste es crear las condiciones para que sea posible hacerlas. Muchas gracias, Luis. Gracias.